Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal sudamericana y más negra ahora que está prácticamente ya declarada la guerra en Venezuela. Una guerra civil que se avecina. Hoy Mike Pence ha propuesto que los venezolanos se levanten en armas a través de movilizaciones que él llama pacíficas, pero que todos sabemos que tiene un montón de muertos, contra el gobierno de Maduro y que serán respaldados por los Estados Unidos. Es decir, está llamando a una insurrección y esta insurrección es directamente alimentada por Estados Unidos, que ya ha movilizado tropas a Colombia. La situación se complica cuando hoy, mañana 2 de febrero, Estados Unidos y Rusia deciden entrar en una carrera armamentista porque Estados Unidos se separa, ya no reconoce el Tratado de Proliferación de Armas Nucleares de Medio Alcance, de 500 a 5000 kilómetros. Y con esto se desencadena nuevamente la guerra, una guerra tecnológica de armas, de la que Rusia tuvo una muy mala experiencia, pues hizo algo similar Ronald Reagan y consiguió que se destruyera la Unión Soviética por agotamiento económico debido a que invirtieron una enorme cantidad de dinero en la fabricación de armas para competir con Estados Unidos. Pero hoy Rusia advierte que no hará lo mismo, que simplemente utilizará armas que se van a basar en nuevas normas de la física que cambian todo el sentido de la guerra. Bien, estamos en la mitad entre la guerra de Estados Unidos con Rusia y con China, y el punto es que América Latina resulta ser el lugar de entrenamiento de tácticas de guerra económica, de tácticas de guerra informativa, y ahora vamos a probar las tácticas de guerra con drones, con francotiradores, que es la guerra moderna. La guerra moderna se diferencia de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, que era una guerra de destrucción masiva. Se llamaba la guerra total. Fue el término que utilizó Hitler y Himmler para denominar a su sistema de guerra, la guerra total. ¿Qué significaba la guerra total? La guerra total era aquella en la que desde el betunero, desde el niño, ya participaba en la guerra. Se formaban desde que son niños los soldados para ir al frente de batalla. Se utilizaba la conciencia social para aniquilar toda, todo concepto de duda, todo concepto o opinión contraria al gobierno, toda la animadversión contra Hitler, y finalmente se animó y se incendió a Alemania mediante el racismo contra los judíos, la discriminación política contra los socialistas y la discriminación cultural contra los gitanos. También se comenzó a perseguir a todos los discapacitados para eliminarlos. Se quería la raza fuerte, pura, blanca, aria. Era el poder de la raza aria lo que se buscaba, el poder mundial de la raza aria. Bien, hoy en Venezuela las cosas se precipitan. Venezuela entra en un jaque económico producido por la incautación de su petróleo, por la incautación de sus bienes en el exterior, especialmente de la más grande compañía distribuidora de gasolina en Estados Unidos, que era venezolana, que era del gobierno de Venezuela, Citigo, si no era la más grande, una de las más grandes distribuidoras. Y ahí adivinamos el gran error que tuvo Chávez, que puso la mayor parte de huevos en una sola canasta, Estados Unidos, a pesar de que inteligentemente trató de distribuir el riesgo creando
centrales de refinamiento petrolero en Cuba, en Nicaragua, y trató de crearlas en Ecuador, para luego el petróleo venezolano sea distribuida ya no como petróleo, sino como derivados de petróleo en toda América. Si esa cosa se hubiera hecho en África y se hubiera hecho en otros países, para no depender del mercado norteamericano, la estrategia hubiera sido exitosa. Pero Maduro se durmió y ahora prácticamente la vida y muerte de Venezuela depende del petróleo que lo vendían a Estados Unidos. Por supuesto, para Estados Unidos también es un golpe, porque las refinerías que están en el Golfo de México son refinerías que se hicieron para procesar petróleo pesado de Venezuela. Y al faltarles petróleo pesado de Venezuela, van a tener ahí también un desfase económico. Pero también la guerra comienza con la mentira. CNN se presta para eso. Se dice que hay un contrabando, entre comillas, un robo de oro de Venezuela, que va a parar en China, que va a parar en Rusia. No, señores, Venezuela exporta oro a China y a Rusia. China y Rusia son ahora los mayores compradores del oro del mundo. ¿Y por qué son los mayores compradores del oro del mundo? Porque ellos ya no quieren seguir el patrón del dólar. Ellos quieren seguir y volver al patrón oro como respaldo para su moneda. Entonces están comprando la mayor cantidad de oro del planeta Tierra para salir de los dólares, que son el respaldo que actualmente tiene su moneda. Y no solamente ese país, todos los países del mundo tienen respaldo en oro para poder girar sus monedas, incluido el euro. Entonces, esa es la razón por la cual está saliendo el oro de Venezuela hacia Rusia y está saliendo el oro de Venezuela hacia China. Pero Estados Unidos ya dice que Maduro está robando junto con China y con Rusia el oro de Venezuela. Miren cómo se juegan la baraja. Y claro, además extiende una orden en la que señala que cualquier país que compre materias primas de Venezuela será sancionado económicamente. Venezuela no puede vender petróleo, no puede vender oro, no puede vender hierro, no puede vender titanio, que son productos que está comenzando a exportar. Entonces, ¿cuál es la situación? Se trata de un bloqueo económico, un sitio. Como siempre les he dicho, un sitio era una estrategia mediante la cual los romanos, por ejemplo, sitiaban ciudades para derrotarlas, privándoles del agua, de los alimentos. Lo mismo hicieron los hunos con Constantinopla. Lo mismo hicieron todos los bárbaros, llamados bárbaros, con Roma. Les sitiaron, le quitaron el alimento y finalmente hicieron la caída de Roma. Este mismo procedimiento es el que se está siguiendo con Venezuela. Ahora, ¿por qué es la persecución a Venezuela? Que ahora ya no se extendió solamente a Venezuela, se ha extendido también a Cuba y Nicaragua. Hoy han declarado ya prácticamente la guerra a los tres países: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Falta solamente que le declaren a Bolivia y con eso está la historia completa. ¿Qué es lo que se pretende al declarar prácticamente la guerra comercial y la presión económica a estos tres países? Se pretende borrar cualquier intento de cambio del orden que fue establecido desde el año 1900 con Theodore Roosevelt, que decía: América, toda América, desde Canadá hasta la Argentina, es para los americanos. Le dejamos que Canadá siga siendo colonia inglesa, ahora ya es estado independiente, siempre y cuando siga siendo un aliado de nosotros. Y Canadá lo es. Pero ningún país de todo el continente americano puede dejar de ser un aliado de Estados Unidos. Y eso es lo que están haciendo ahora. Están tratando de sanear, de sacar todas las posibles tendencias políticas que puedan no ser aliadas de los Estados Unidos. En ese fundamento se basa ahora la nueva agresión de Trump, que a su vez significa precipitar al mundo en una posible guerra nuclear. Primero,
porque ya no quiere seguir el tratado de armas nucleares de medio alcance, límite de las armas. Y ahora concreta una guerra en América Latina que significa un enfrentamiento frontal con Rusia, China y Estados Unidos, utilizando la sangre de nosotros. Como dicen, ellos ponen las armas, nosotros ponemos los muertos. Muchas gracias.